Hoy está con nosotros Sara Beatriz Guardia, que dirige el Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina y es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Es autora y editora y compiladora de muchos libros acerca de la mujer, de modo que le damos la más cordial bienvenida e inmediatamente sometemos a su consideración lo siguiente. Aquí en su libro Voces y Cantos de las Mujeres, que es uno de los que más me gusta, de los muchos libros que tiene Sara Beatriz. Bueno, ella dice lo siguiente en la página 47, la tendencia prevaleciente en el estudio de la historia de restarle importancia a todo aquello que significa el tiempo de corta duración, descalifica directamente como objeto de estudio histórico el ámbito de la vida cotidiana. Por lo tanto, descalifica a las mujeres que han actuado principalmente en este espacio. Bueno, voy a citar al respecto a dos autores, uno nuestro, don José Gálvez, y otro español, don Miguel de Unamuno, ¿no? Fíjate, Gálvez distinguía entre la gran historia y la pequeña historia. Tiene un libro que se llama Nuestra Pequeña Historia, y en conversaciones particulares él decía que esa pequeña historia es nuestra pequeña gran historia, ¿no? De modo que el hecho de la pequeñez histórica no significa su insignificancia completa, ¿no? Tiene también una importancia, ¿no? Ahora, Unamuno por su parte creó el término que está en el diccionario de la Academia, intrahistoria, ¿no? Con que se designa la vida tradicional que sirve como de fondo permanente a la historia visible y cambiante, ¿no? Y Marías agregaba, y audible, ¿no? Porque imagínense ustedes un regimiento que entra en un pueblo, pues hace una bulla tremenda, ¿no? Eso es histórico también. Entonces, bueno, yo creo que la mujer ha sido intrahistórica. Lo que tú te refieres es al hecho de que no ha participado pues en la gesta, ¿no? En los hechos hazañosos de los hombres, pero ha hecho esta intrahistoria, ¿no? Que es una pequeña gran historia. Sí, una pequeña gran historia. A lo que yo me refería era lo siguiente. Hasta el siglo XIX, todas las mujeres que aparecen en los textos de historia son porque eran muy bellas, eran muy virtuosas o habían destacado en algo, ¿no? Al margen, digamos, del espacio público. Las que salían del espacio privado y eran conocidas eran por su belleza o por situaciones bien concretas, porque eran esposas de o habían sido amantes de. Yo creo que es fundamental en esto, Marco Aurelio, estudiar la revista de los Anales, que funda en 1929 Lefebvre y Marc Bloch en Francia, porque ellos lo que hacen es enfocar la historia hacia las mentalidades, hacia lo subjetivo, hacia la familia, hacia la cultura. Es decir, salen del espacio meramente público de que se había estructurado como el espacio donde se dan los grandes cambios de la historia, las batallas, los tratados, toda la parte política. Y entra a ese espacio en que es mentalidades, subjetividades, claro, familia, ¿no es cierto? Ahí es donde de manera clarísima surge la historia de las mujeres en 1900. O sea, una mirada a esta historia en la cual tú vas a buscar e investigar esa otra parte. Por eso yo titulé mi libro Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia. Ese otro lado que se ha mantenido oculto, no porque no haya habido una participación o porque no haya habido una presencia, sino que no ha sido valorado el espacio privado como el público. Pero en ese momento es impensable una historia sin conocer mentalidades, sin conocer su cultura. Y yo ahí, ese es mi punto de partida también en la investigación, cómo eso se aplica, esa mirada a la historia
del Perú y de Latinoamérica, donde hay una parte importantísima de nuestra historia hasta la llegada de los españoles que es relatada por los cronistas españoles, o sea, que venían de otra cultura, incapaces de reconocer otra historia además, ¿no? En momentos en que España se forjaba como nación expulsando a los árabes, creando un estado monárquico fuerte donde la religión era el centro de todo. Entonces, obviamente, estos territorios conquistados, nadie iba a acercarse a mirarlos, y mucho menos a las mujeres. Entonces, ahí hay un doble desafío, la deconstrucción en tanto género y la deconstrucción en tanto etnia, en tanto cultura. Bien, vayamos a otro asunto. Konrad Lorenz, el famoso etólogo, ha estudiado a un pez llamado cíclido. Entre los cíclidos, dice Lorenz, los machos solo pueden aparearse con una hembra sumisa y temerosa. Pero si el macho se encuentra con una hembra que en primer lugar sea más grande que él y que en segundo lugar asuma una actitud no de sumisión, sino más bien hasta de desafío, entonces el cíclido macho se da media vuelta y se va, no se aparea, ¿no? Entonces, para hablar como los filósofos chinos antiguos, ¿no? Si no están en juego los principios yin y yang, entonces el asunto no funciona, ¿no? Entonces el principio yin es el principio activo, atacante, el principio yang, perdón, y el principio yin es el principio pasivo, ¿no? Cuando entrevistaste a la escritora Marcela Serrano, ella te dijo, entre otras cosas, lo siguiente: lo que yo llamo nuevas mujeres, aquellas que han salido al mundo y han peleado por espacios propios, están produciendo gran miedo en los hombres. El miedo del hombre hacia la mujer es atávico, porque nacieron de una mujer, fue una mujer la que les dio la primera seguridad, la que los nutrió en primera instancia, y sin embargo tuvieron que buscar su imagen en el padre, aunque la fuerza viniera de la madre. Los hombres se sienten amenazados por estas nuevas mujeres que son dueñas de sí mismas, lo que les genera una especie de parálisis. Y al final, la vuelta que da el miedo es que terminan por no querernos. El hecho de que ahora las mujeres se hayan adueñado de su cuerpo, de sus propios deseos y que sepan lo que quieren, ha deserotizado mucho la relación hombre-mujer y ha originado que los hombres las castiguen amándolas menos y privándolas sexualmente. Nunca se ha hecho menos el amor que en esta época. Bueno, esto dice Marcela Serrano, esto último es discutible o ligeramente corregible, ¿no? Yo diría, nunca se ha hecho peor, ¿no?, el amor como en esta época. Bien, pero ¿cuáles son tus comentarios, no? Porque aquí, por esta cita, se ha producido entonces el efecto cíclido, ¿no? Sí, es muy interesante. Esta entrevista fue hecha en 1996 o 97 a Marcela Serrano, que en ese momento vivía en México. Han pasado 20 años de esta entrevista. Creo que en ese momento es cierto lo que ella dice. Yo creo que en ese momento la generación de mujeres de 30, 40, hace 20 años, estaban sufriendo este embate al que ella se refiere. ¿Por qué? Porque también están relacionándose con hombres que han sido criados por mujeres absolutamente tradicionales. ¿Y qué digo? ¿Qué entiendo por tradicional? Bueno, las mujeres que se ocupan del hogar, que se ocupan de la casa, que no traspasan la casa. Lo cual no quiere decir que sea malo. Yo creo que la función de una mujer como hacedora de un hogar, como esa mujer que cocina y brinda eso a los hijos y al marido, es fundamental en el desarrollo. ¿Tú sabes de quién es esa expresión ama de casa? ¿Sabes? No.
Y yo también lo ignoraba hace muchos años, ¿no? Pero es una expresión de Heródoto. Es una muy antigua. Y la cita, ¿sabes quién? Don Manuel González Prado. Ah, bueno. Sí, bien interesante. Es bien antigua. Qué interesante. Ama de casa, sí. Continúa. Bueno, sigamos con la ama de casa de Heródoto. Y entonces lo que pasa es que, claro, en ese momento tú te enfrentas a hombres que han sido educados desde una perspectiva no contestataria de las mujeres. Quizás en ese momento lo que ella dice se ajusta más a ese momento que ahora. Pero, perdón, la segunda ola feminista o el segundo feminismo coincide con el inicio de la contracultura en los años 60. De modo que en los años 90 ya el asunto ya era diferente, sí, ¿no? Y sin embargo, en los años 90, bueno, depende de los procesos que habían seguido los países, ¿no? Por ejemplo, México había desarrollado el TLC, había tenido un momento de gloria hasta el 94. Nosotros atravesábamos toda la década del 80 de terrorismo, que no hubo un desarrollo lineal, digamos, ¿no? Entonces, además, el feminismo como tal, acá en América Latina, en el Perú, es tardío. Estamos hablando que las primeras organizaciones como Flora Tristán o Manuela Ramos se están formando al final de los 70, están empezando en los 80. De todas maneras, me parece importante lo que tú dices, aunque esa fue digamos, la idea que se me vino cuando preguntaste, ver comparativamente, por ejemplo, cómo sería ahora, la visión de ahora, en relación de las mujeres con los hombres de hace 20 años atrás. Eso vamos a verlo después del siguiente corte. Me están indicando que el tiempo se ha vencido. Seguimos dialogando con Sara Beatriz Guardia, que ahora va a completar lo que estaba desarrollando al final del segmento anterior. Decía que sería muy interesante hacer un trabajo comparativo entre cómo era la relación de las mujeres y los hombres en la década del 90 y lo es actualmente. Yo no podría dar una respuesta contundente porque no es mi área de estudio en relación a cómo ha evolucionado. Lo que sí puedo decirte, cómo ha evolucionado la relación los hombres y mujeres. Lo que sí te puedo decir es la evolución que ha seguido por separado las mujeres en lo que se relaciona no solamente con un acceso al trabajo mayor, con acceso a estudios mayores, sino también en la perspectiva de verse a sí mismas y no verse a sí mismas siempre como una persona dependiente del padre, de la madre o del esposo. Pero aquí, creo que se ha ganado autonomía. Pero acá la misma Marcela Serrano agrega lo siguiente: lo que queremos es paridad, relaciones horizontales, no queremos más jerarquías. Pero el efecto cíclico sigue produciéndose, pues. O sea, si ya existiera esta paridad, o por lo menos un comienzo ya significativo, entonces estaría decayendo el efecto cíclico, pero el efecto cíclico en ningún momento ha reculado. Y además quisiera decirte otra cosa, que aquí incurre, me permito decirlo, en un error en Marcela Serrano, porque dice lo que queremos es paridad, relaciones horizontales, no queremos más jerarquías. El ser humano es un animal jerárquico y territorial. El ser humano no es igualitario, por eso nunca ha prosperado y nunca va a imponerse la democracia, porque en el ser humano hay dos cosas que le son connaturales: el mando y la sumisión. Mandas y obedeces, eso es natural, pero sentirse igual no es natural en el ser humano. Entonces, querer que las parejas que no heterosexuales se sientan iguales o desenvuelvan relaciones igualitarias es ir contra algo que no es connatural en nosotros, ¿no? A eso me refiero. Perfecto. Entonces te voy a responder en dos momentos. Lo primero que quisiera terminar de decirte es en qué ha variado la relación entre los hombres y las mujeres actualmente. Yo pienso que las mujeres nos estamos viendo más a nosotras mismas como seres autónomos. Y esto me parece que es un logro importante, que ya lo podemos ver
en otros países de una manera un poco más desarrollada, evidentemente. Acá tenemos una sociedad bastante estratificada, una sociedad donde hay sectores importantísimos que están en la Amazonía o en la sierra, donde el desarrollo es totalmente diferente. Estamos hablando quizás solo de Lima. Oye, pero perdón, cuando tú dices autónomo, cuando tú dices que las nuevas mujeres están desenvolviendo una autonomía, es decir, que se están rigiendo por su propia ley, ¿no es cierto? Auto, por uno mismo, nomos, ley. O sea, la persona autónoma es la que se rige no por otra ley, ¿no?, sino por su propia ley. Así es. Pero las mujeres se rigen por la ley de la sociedad patriarcal y jerárquica, en general, ¿no? Yo no, salvo que te refieras a un grupo de mujeres que son pues de avanzada, mujeres diferentes, ¿no? Yo creo que, si me permites terminar la idea, podría explicártela mejor. Yo pienso, y te decía al comienzo, que la diferencia entre las relaciones entre los hombres y las mujeres ha cambiado porque la mujer es una persona más autónoma. Yeah. ¿A qué me refiero cuando es más autónoma? Es porque es una mujer que ya no depende tanto, no digo que no dependa absolutamente, no depende tanto de lo que quiere el papá que ella sea o de lo que quiere el marido que ella sea. Ahí hay un avance. Yeah. Eso es una cosa. Que la autonomía, tal como tú la planteas, eso es una utopía, eso es muy difícil. Yo digo en los grados, digamos, posibles. Lo otro, sobre la paridad, efectivamente, nadie puede pensar que todos vamos a ser exactamente, porque los seres humanos no somos exactamente iguales, además, unos de otros. Pero que no haya relaciones de subyugación entre los hombres y las mujeres. Eso me parece muy importante, que no haya relaciones de una dependencia absoluta, que no hayan relaciones de violencia donde prime el más fuerte, donde no haya relaciones en las que porque eres mujer se te paga menos o porque eres mujer no accedes a determinados cargos. Yo creo que la paridad en este momento, la lucha por la paridad, pasa por encontrar mecanismos de ciudadanía sin irnos, digamos, a extremos tan grandes que yo no creo que sean posibles. Efectivamente, dentro del ser humano es territorial. Territorial. Es territorial, es jerárquico. En todas las sociedades se ve. Yo el otro día decía, a diferente propósito, que lo peor de la guerra con Chile no fue haberla perdido, porque total, uso de la guerra son vencer o ser vencidos. Eso no fue lo peor. Lo peor de la guerra con Chile fue lo que vino después. Los chilenos invadieron la capital y se quedaron 3 años. Eso es terrible. Sí. Claro. Yo pienso como tú. Yo creo que los 3 años de invasión acá en Lima marcaron completamente, definitivamente, ¿no? Porque era muy diferente. Si se pierde una guerra, tú te quedas en tu propio territorio y reconstituyes. No, acá hubo una invasión de 3 años. Y acuerda todo el problema con la biblioteca y toda esta historia. No, y las tropelías y todo eso, todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí. Yo concuerdo contigo de que la gran herida que no sé si es herida, yo creo que el quiebre como formación de sociedad, como formación de país, tuvo que ver mucho que ver con los 3 años de ocupación acá en el Perú. Yo un día acá, conversando con el sociólogo Mendívil, le dije, usted recordará que en la segunda fase del llamado gobierno militar de la Fuerza Armada se cumplían los primeros 100 años, ¿no?, de la guerra con Chile del 79. Y entonces se presentaba la coyuntura muy favorable para nosotros de ser en ese momento bélicamente superiores a Chile. Entonces decíamos, bueno, esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, de ir pues a Chile para rescatar, entre otras cosas, el Huáscar, ¿no? Porque podíamos hacerlo. Y entonces me dijo, sí, pero no se hizo, y habló, dio una serie de datos al respecto, muy interesantes, que ahora no es necesario repetir. Pero después llegó a una conclusión que me parece, claro, también por otra parte es cierto, ¿no?, o por lo menos en parte es cierto. Digo, pero ¿sabe usted lo que pasa? ¿Por qué no lo hicimos y no vamos a hacer nada parecido en lo futuro?
porque el sustrato quechua es así, es muy tranquilo, ¿no? Para que sea diferente tendríamos que ser pues araucanos o tendríamos que ser chancas, ¿no? Pero con un quechua no vamos a nunca invadir, ni a meternos, ni a rescatar nada. Bueno, me pareció también eso, por una parte no podía negarlo, pero también deprimente, ¿no? Ah, no concuerdo. No. ¿Ah, no? No. A ver, continúa. Yo creo que es la conformación del Tahuantinsuyo, donde los quechuas son los que hacen el gran imperio de los incas, que va desde el sur de Chile hasta el norte de Colombia. Sí, y creo que ahí... Pero Sara Beatriz, está bien, pero a lo que se refería este señor, si no lo he entendido mal, es que después de la invasión española, claro, hubo un genocidio sistemático, ¿no? Y entonces prácticamente, ¿qué cosa quedó de la...? A eso iba. Claro, a eso me refiero. Entonces, o sea, acá ha habido... lo que quiero decir, eso no es intrínseco de los quechuas. Yo creo que ahí hay un factor que fue la invasión española. ¿Y qué invasión? Porque además, en toditas las crónicas, en toditos los registros, en todos los tomos de extirpación de las idolatrías, tú puedes ver el dominio brutal y violento, ¿no? En el que 2 años después de la insurrección de Túpac Amaru, para seguir el dictamen de una de las leyes, o como se les llame, de España, que no quede semilla de esa raza infame, de esa sangre, perdón, infame. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? Había que liquidar toda la familia, los hijos, los nietos, todos, para que no haya una insurrección. 1780. 1780 quiebra. Después de todos los años porque no es verdad que llegaron los españoles y toditos se quedaron sentados. Hubo 40 años de los incas de Vilcabamba, hubo la insurrección de Huarochirí, ha habido insurrecciones hasta Túpac Amaru, que fue tan fuerte, tan violenta la represión, y que de ahí se queda, digamos, refugiado. Entonces, no es una cuestión inherente al quechua, es un factor inherente a la colonización violenta. Claro, además, gran parte de ello nos fue completamente no transmitido en época escolar, y creo que ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? Para decirte algo, por ejemplo, ¿no? A nosotros en el colegio nunca nos hablaron de la extraordinaria red vial incaica que es el Capac-Ñan, nunca. Si nos hubieran hablado del Capac-Ñan, entonces habríamos visto, por ejemplo, que la invasión por el Capac-Ñan fue tremendamente facilitada. Para comenzar, o sea, le restas un carácter hazañoso, que te imaginas tú a 168 tipos en caballo con armamento, llegan y después terminan en Cajamarca, se van al Cusco. Pero ¿cómo? A eso ya no se dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces hay también, ¿no?, un escamoteo de una serie de verdades. Estaba leyendo lo que cuentas, y muy bien, de Micaela Bastida, por ejemplo. A nosotros en el colegio jamás nos dijeron cómo terminó Micaela, ¿no? ¿Qué salvajada fue esa muerte? No dijeron nada. Es que si te fijas, toda la reforma de la educación no está pasando, al menos de lo que yo conozco, y ojalá, que parece que este ministro quiere hacer algo, no pasa por un cambio de los textos escolares. No está pasando por cambios. Entonces, si tú ves el texto escolar no sé si ahorita, pero yo revisé de hace 10 años, están repitiendo lo que han repetido a lo largo de 50 años. O sea, están enseñando la historia que quiso el conquistador enseñarte. Fíjate, con esto termino para entrar a un corte, brevísimamente. A nosotros en el colegio y en la universidad nos enseñaron que el virrey Toledo fue el gran organizador del Perú. Claro. Bueno, pero jamás nos dijeron que en 1940 el doctor Luis Eduardo Valcárcel, un gran historiador, publica un libro titulado El virrey Toledo, gran tirano del Perú. Así es. Bueno, ¿y dónde está ese libro? ¿Y quién lee ese libro? ¿Por qué no lo dan a leer? Claro, entonces tenemos pues también una historia recortada, una historia tendenciosa, que no va a revelarnos realmente... Mutilada, una historia mutilada. Vamos a entrar acá al segundo corte y ya regresaremos.
Seguimos dialogando con Sara Beatriz Guardia. Como bien sabes, el nuevo feminismo, el segundo feminismo, surgió como la contracultura en la década de 1960. ¿No? Y tiene pues en su haber avances significativos y ha hecho una serie de logros importantes que benefician a la mujer, ¿no? Sin embargo, ni las feministas más perspicaces pudieron prever que después del advenimiento del nuevo feminismo, y habida cuenta de que una de las cosas que este nuevo feminismo se había propuesto era acabar con la llamada mujer objeto, la mujer de exhibición, la mujer de vitrina, ¿no? La gatita mimada. Bueno, entonces esa mujer pues no era la nueva mujer que ellas proponían, ¿no? Se había que acabar con esa mujer. Bueno, pero no habían previsto, creo que nadie previó, ¿no?, que esa mujer objeto, lejos de desaparecer, en los últimos 30 o 40 años se ha incrementado significativamente. Y hoy hay más mujeres objeto que nunca, pues, ¿no? Entonces yo me pregunto, el porqué de esta multiplicación. Porque las propuestas feministas son de lo más razonables, ¿no?, en favor de la mujer. Y la mujer objeto pues no es aquel logro que buscan las feministas, ¿no?, sino pues algo que precisamente quieren que desaparezca. Entonces la pregunta brevemente es esa, ¿no? ¿Por qué lejos de desaparecer se incrementó la mujer objeto? Porque no puede haber ninguna propuesta, por buena que sea, por razonable que sea, que no esté acompañada de todo un proceso económico. Y lo que ha pasado, tampoco en los años 60, 70 nadie podía prever que la Unión Soviética y toda una propuesta ideológica iba a fracasar. Tampoco nadie iba a prever en ese momento que el neoliberalismo y el capitalismo se expandirían a un nivel de exacerbación, y que con este desarrollo del capitalismo tan profundo, obviamente, las mujeres objeto iban a ser muchísimo más mercancía bien afiatada y bien promocionada. Lo que pasa es que las propuestas que se puede haber formulado, propuestas políticas, propuestas de cambio de situación, de sociedades, propuestas filosóficas, propuestas del orden que quieras. Esas propuestas no las puedes ver sola y exclusivamente como una propuesta que va a través del tiempo sin ningún tipo de influencia ni de beneficio de lo que es el desarrollo de la sociedad. En este momento tiene sociedades del surgimiento, por ejemplo, de toda la exacerbación islámica, tampoco estaba previsto. O sea, hay una serie de cambios socioeconómicos y políticos en el país, en el mundo, de tal envergadura que no podemos comparar con las propuestas de los años 60, que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, se estaban afianzando esos dos mundos, el bueno y supuestamente el malo, detrás de la cortina de hierro. O sea, todo esto configura un espacio totalmente diferente al 2015 y a inicios del siglo XXI. Ya no, sí puedes decir como propuesta que sigue válida todo lo que se plantean. Ahora, ¿por qué las mujeres objeto en este momento? ¿Por qué? Porque venden, porque compran, porque es rentable. ¿Por qué la televisión es de ese nivel? ¿Por qué tiene anunciantes? ¿Por qué pagan? ¿Por qué un hombre sale en la televisión diciendo que ha engañado a la mujer y la entrevistan a la mujer que tiene otro hombre? Todo este escándalo, ¿por qué paga? Es el factor económico. Fíjate, como bien sabes, la mujer se ha pintado el rostro y otras partes de su cuerpo, pero sobre todo el rostro, desde tiempo inmemorial, ¿no? Seguramente los cavernícolas que fueron capaces de las representaciones rupestres, pues evidentemente también se pintaban, ¿no?
Pero incluso remontándonos pues 35 siglos, ¿no? Nefertiti es un ejemplo en el Antiguo Egipto, pero no había, digamos, la industria de los cosméticos ni la cosmetología. Entonces te tuvo que esperar un tiempo larguísimo, siglos de siglos, para el advenimiento, digamos, ya de la cosmética y de los cosméticos. El señor Max Factor, que era de Polonia, no pudo hacer carrera en Polonia, pero la hizo en los Estados Unidos. Y la hizo justamente con todos sus productos relacionados con el maquillaje femenino. Pero estos productos que introdujo a principios del siglo XX estaban solamente destinados a las artistas del teatro y las artistas del cine. Pero la mujer común y corriente apenas se maquillaba. Y si se maquillaba, bueno, era para realzar algún aspecto de su rostro o para disimular algo, pero muy levemente, ¿no? La mujer bien maquillada, como ha dicho Julián Marías, era la que parecía no estarlo, ¿no? Entonces había un buen gusto evidente. Las que se maquillaban y en exceso eran pues las comediantas, las mujeres de la farándula y las prostitutas, ¿no? Y una mujer excesivamente maquillada siempre tiene aspecto pues vulgar y payasiento, ¿no? Bueno, pero repito, en el siglo XX, Max Factor, justamente en 1920, puso a disposición del público en general lo que estaba restricto al mundo del teatro y del cine. Entonces, a partir de 1920 en Norteamérica, todas las mujeres pudieron usar los productos que había creado Max Factor, ¿no? Te menciono lo que puso a disposición de las mujeres como una tremenda novedad y fue una venta extraordinaria. El lápiz de cejas, el brillo de labios, las sombras de ojos, las pestañas postizas y la base de maquillaje conocida como pancake. Bueno, el señor Max Factor murió en 1938. Pero tú comprenderás fácilmente que de entonces a aquí el desarrollo pues de la cosmética ha sido extraordinario, ¿no? Entonces ahora el nivel ya de dependencia que tenía la mujer de los años 20 ahora se ha pues decuplicado, porque ahora han salido pues la mar de productos, ¿no? Que han creado una mujer artificial, artificiosa, excesivamente recargada, excesivamente dependiente, ¿no? Pregúntate a cualquier mujer, como siempre se les pregunta, qué cosa es lo que llevan siempre en su bolso. Y siempre te van a mencionar, entre otras cosas, todo lo que corresponde a un maquillaje de urgencia elemental, ¿no? Entonces una mujer, ¿no? Y Max Factor insistía en el hecho ¿no? Que además que fue una cosa casi subliminal, ¿no? La mujer no maquillada parece desnuda, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces la mujer sentía que algo le faltaba, ¿no? Entonces se cubría, ¿no? Ya con pastas y con cosas, ¿no? Y con pinturas, ¿no? Pero cuando surge este movimiento del nuevo feminismo en la década del 60, no había todavía despegado así la industria de la cosmética, pero después sí. Entonces, en la década del 60 era más fácil, ¿no es cierto?, ganar adeptas para la nueva causa. Ahora es mucho más difícil porque las mujeres están completamente volcadas hacia cualquier novedad, ¿no? Ya no hablemos solamente de cosméticos, sino de intervenciones, pues, de cirugía plástica, de modificaciones. O sea, el nivel de artificio era absolutamente desconocido en los años 60, ese nivel de artificio. Entonces, en principio, lo que te quiero preguntar es que ahora, pues, para decirlo así llanamente, es mucho más difícil hacer patria y crear o tratar de crear una nueva mujer con esta nueva mujer que está tan dependiente de cosas que ha creado la industria, el negocio, ¿no? Yo no le doy tanta importancia a eso. A mí me parece que
Los perfumes vinieron desde la época de todos los Luises y se perfeccionaron en el 20 con Chanel, y es una maravilla tener un perfume, pero si me pongo un rico perfume, no dejo de pensar, no dejo de actuar. Pero tú cometes un error, mi querida Sara Beatriz. Tú estás pensando en tu propio caso. Yo estoy pensando en la mujer tipo general, en la mujer término medio. Tú eres una persona que se ha dedicado a la investigación, una mujer culta, etcétera, ¿no? O sea, no eres una mujer estándar, ¿no? Entonces, yo me estoy refiriendo a la otra clase de mujeres, ¿no? Que son la mayoría de mujeres, ¿no? Pues hay que ser muy claro en eso. Claro. Entonces, no, es que uno dice, no, bueno, pero a mí no me pasa. Entonces, ¿por qué les pasa a ellos? Ah, no sé, pero a mí no me pasa. Entonces, si a mí no me pasa, entonces lo que les pasa a ellos es falso. No, no es así. No es así. Lo que pasa es que yo creo que no le doy la misma connotación. Yo pienso que una mujer pueda bañarse con un jabón muy rico, que pueda ponerse un perfume, que pueda tener una buena crema. No creo que cambie. Sí estoy de acuerdo contigo de que hay, por supuesto, una industria feroz y tremenda que te está diciendo permanentemente que tienes que ser joven, que tienes que ser bella, pues no vales. Claro. Ahí está el punto, ¿no? O sea, la cosificación. Claro. O sea, en cuanto objeto seas más apetecible, más bonita, más sin arrugas, sí, vales. Eso es cierto y eso es de alguna manera trágico. Trágico en el sentido porque la valoración de las personas... Pero no es reversible. No es reversible. Ya no, pues. ¿Cómo lo hace reversible? Claro, ya no, no, pero en la época de las abuelas yo todavía he visto, ¿no es cierto?, el uso de las pelucas. O sea, claro, antes las mujeres no se pintaban el pelo y si estaban encarneciendo se ponían su peluca. Claro, claro. Y ahí tenían varias, pues, para variar. Claro, como los reyes de Francia. Claro. No, es verdad lo que dices. Lo que pasa es que... A propósito de los reyes de Francia, Baudelaire cuenta que en la época de Luis XV, y no solamente en esa época, pero en esa época sobre todo, ¿no? Era de muy mal gusto una mujer maquillada. Y dice que cuando la Dubarry no quería recibir al rey en su aposento para tener intimidad, se maquillaba. Se maquillaba para cuando llegaba el rey y la veía maquillada, se daba media vuelta y se iba. Qué interesante. No, es que para que veas tú, ahora sería absolutamente lo contrario. Ahora es completamente al revés, ¿no? Ahora, me pregunto, por ejemplo, este culto a la belleza tan fuerte que hay actualmente y a la juventud, eso es en desmedro también de la misma mujer. Porque si la mujer no tiene las características de ser deseable, deja de ser considerada incluso en trabajos o incluso en muchos niveles. Ah, claro. El término de la edad. Claro. Por ejemplo, determinados trabajos, si tienes más de 35, 40 años, saliste de lo posible. O sea, hay una serie de cuestiones. Yo siempre pienso, Marco Aurelio, que todo esto se lo debemos a una sociedad dispareja, a un mundo donde los valores y los principios están bien venidos a menos, donde está triunfando el que tiene el dinero, el que pone el tanque, el que atropella. Tengo la impresión de que no es un tema de la mujer, que es un tema de la sociedad en su conjunto. Claro, pero planteándolo así, entonces hace más complejo el asunto. Es que es más complejo. Claro, pero ya, como estamos hablando de la mujer, bueno, yo estaba tratando de circunscribirlo, ¿no? Claro. Me indican que debemos hacer un último corte y ya regresaremos. Bien. Iniciamos la parte final de esta entrevista a Sara Beatriz Guardia. Aquí en la página 50 de tu libro dice lo siguiente: muchas mujeres que han accedido a puestos de dirección con las consabidas ventajas económicas, sociales y personales se convierten, dice Julia Kristeva, en pilares de los regímenes existentes, guardianas de la situación, las protectoras más celosas del orden establecido. Bueno, mi lectura de este pasaje es que el poder respecto a las mujeres generalmente se ha ejercido mal, perjudicándolas en consecuencia. Pero cuando las mujeres ejercen el poder, tampoco lo ejercen bien.
Yo recuerdo, y esto se lo recordaba también a un invitado reciente, que cuando comenzaron estas tiendas como Tía y Monterrey y todo eso, la jefa era una mujer que atendían en estos supermercados. Bueno, y todas las mujeres dependientes se quejaban y decían de la jefa. Preferir tener un jefe. Sí. Pues cuando la mujer, ¿no?, tiene un puesto de mando, entonces abusa. Yo no sé si esto será general, pero en ese estudio salió así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando la mujer tiene mando, ¿no? Aquí, y no voy a ser racista, sino voy a repetir algo que se decía en los años 50 y 60. Se decía, no hay peor cholo que el cholo con mando, decía. Claro, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Parece que la mujer con mando, bueno, puede ser muy eficaz y muy buena, pero también puede ser fatal, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es tu lectura de esto? Mi lectura es que hay una tendencia de lo que tú dices que es cierta, y lo que dice Julia Kristeva es totalmente cierto, que cuando las mujeres se convierten en pilares de una organización pueden ser las personas que más defienden un statu quo, digamos, ¿no? Y que pueden ser muy duras con las demás mujeres. Sí, eso es así. Pienso que tiene que ver y que guarda relación con tres cosas que se me ocurren en este momento, ¿no? La primera es que no se nace mujer, como dice Simone de Beauvoir, ¿no? No se hace mujer. Y cuando digo se hace mujer, también podría decir que un hombre se hace un ser humano. Y no vas a, y por eso mismo tú puedes ver muchas ministras de las mujeres o muchas mujeres en el poder que podrían ser hombres fácilmente, porque tú no ves políticas o que apoyen directamente a las mujeres. Eso se da por el deficiente, creo yo, desarrollo de una autoconciencia de quién eres, de qué eres. Tiene igual de relación con la formación del ser humano, de ti como ser humano, como persona. Y eso es tan válido para los hombres como para las mujeres. Pero es cierto lo que tú dices, y muchísimas veces hemos advertido y lo hemos vivido. A veces una mujer jefa es muchísimo más dura que un hombre que te puede dirigir. Y hay ejemplos históricos, fíjate. Está perfectamente averiguado que las caporalas de los campos de concentración nazi eran peores que los caporales. Y las mujeres de sendero eran peores que los hombres. Por ejemplo, en este caso de los nazis, lo que se ha descubierto es que, o no descubierto, lo que es la historia, es que los pabellones donde estaban las mujeres eran los pabellones malditos, donde había muchísima más violencia. En Sendero las mujeres dicen que son las que ejecutaban el tiro, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay ahí para que esto se produzca? Y por otro lado, los ejemplos más extraordinarios también de abnegación por los hijos, por la familia. En el Perú, el 60, cuando hice un trabajo, la cuarta edición de mi libro Mujeres Peruanas, porque no lo he chequeado ahora para la quinta edición, me puse a investigar cuánto era el porcentaje de mujeres que eran jefes de familias, según el censo. Pero no solamente según el censo, sino realmente el marido salía, tomaba el fin de semana, regresaba el domingo en la noche a dormir, y son ellas las que construyen la casa, las que ahorran, las que se fajan y por las que mandan a los chicos al colegio. Entonces también hay eso, también hay esa abnegación extraordinaria por los hijos, que no siempre la tienen los hombres, que no siempre los hombres son los que se van a quedar con los hijos, los van a cuidar. ¿Por qué? Tiene que haber un factor ahí de educación, de aprendizaje, de familia. No, yo creo que ahí eso lo han aclarado los etólogos, ¿no? Desde luego que la cultura puede modificar sustancialmente ciertos comportamientos, pero es un comportamiento de cría.
O sea, es un comportamiento porque de hecho beneficia a la especie, ¿no? Imagínate tú a una pareja prehistórica. Hay que imaginársela, ¿no? Porque no tenemos pues elementos de juicio ya absolutamente válidos, ¿no? Pero es una imaginación también que se puede sostener, ¿no? El hombre sale a cazar, a buscar alimento y todo, y cuando no es así, protege a la hembra que está cuidando a la prole y que está pues cocinando, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí se ve perfectamente, ¿no? Pero ahí le falta un elemento, que efectivamente los hombres salen a la caza, a cazar los animales. Las mujeres no solamente se quedan a cuidar los hijos, empiezan a sembrar. Empiezan la relación con la tierra, empieza la agricultura. Entonces tú ves dos tareas complementarias de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Claro. El hombre que está cazando, pero con la ventaja para los hombres que al tener que enfrentarse a un animal o a una manada, tienen que organizarse. Y entonces esa capacidad de organizarse y de trabajar de manera conjunta les da una prioridad en la jerarquía. Son ellos los que se organizan, son ellos los que tienen que elegir un jefe. En cambio, las mujeres con los hijos y en la tierra, tú puedes sembrar en la tierra sin necesidad de jefes ni de nada, ¿no? Así es, así es. Es por eso que me parece que durante muchísimos años, en todo lo que es, antes de la llegada, para ponerlo acá en América Latina, de la llegada de los españoles, la relación de lo femenino con los alimentos y con la tierra era absolutamente unido, porque la tierra era una diosa femenina. Así es. Entonces, y los alimentos vienen por la diosa femenina. Y no solo aquí, ¿no? Claro. Porque, bueno, todo el culto de la diosa madre claro. es un culto mediterráneo. Y tiene que ver con la tierra, Así tiene es. que ver con los alimentos, o sea, tiene que ver con la vida. Así es. El culto a los hombres es un culto más guerrero, es un culto que tiene que ver más con expansión. Entonces, creo que... Hay una cosa que quería decirte a propósito de esto, de que nos habíamos remontado al Paleolítico Superior, o sea, estamos hablando de 30 o 40 mil años atrás, pero hay un planteamiento de la escuela etológica contemporánea que me parece muy interesante. Dicen los etólogos que hasta ahora no han podido descubrir una especie en la que, como en el caso, digamos, de la especie humana, ¿no? Solamente exista la agresión o solamente exista el amor. Porque en los reptiles, por ejemplo, existe la agresión, pero no existe el vínculo de pareja, no existe. Pero en la especie humana existe el amor porque existe la agresión. Y dice Lorenz que no existiría el amor sin agresión. Entonces, cuando se quejan y cuando dicen que qué barbaridad y todo, son excesos de un principio de conservación de especie. Y que, claro, digamos, la cultura malentiende o entiende a su manera y hace barbaridades. Pero la agresión es una parte, digamos, de la presencia humana en este planeta. O sea, no se puede concebir que solamente exista las sociedades humanas solamente con amor. El amor, y esto también dicen los psicoanalistas, ¿no? El amor siempre va de la mano juntamente con la agresión. Sí, es un disparate imaginarse, digamos... El tema es, como tú has dicho, el exceso. Bueno, cuando ahí saltas el exceso, ya viene la patología, viene el problema. Si no, es lo que los chinos decían tan extraordinariamente hace 1000 años, el yin y el yang. Claro. Eso está ahí. Si no, no hay evolución. Así es. Bueno, me indican que desgraciadamente el tiempo se ha vencido. Agradecemos. Muchas gracias a ti. Realmente es un gran agradecimiento, ¿no? Porque yo conozco a Sara Beatriz hace muchos años y
estoy siempre al tanto de sus estudios, sus investigaciones. Y entonces, como decía yo al principio, no sé si lo dije en cámara, pero ahora brevísimamente lo voy a decir, ¿no? En este Día de la Mujer que se celebró recientemente, ninguno de los medios la mencionó. Vine trabajando hace 35 años a favor de la mujer, ha publicado no sé cuántos libros, ha compilado otros, ha editado otros libros. Y aquí la gente no se entera de nada, pues, ¿no? Por eso, porque también estamos como estamos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.